Buenos días y muchas gracias por la invitación de hablar hoy. Siento no poder estar allí en persona o por vídeo, pues por la distancia y la hora que es aquí. Bueno, pues voy a tratar de hablar brevemente sobre la transmisión de enfermedades por el aire, cómo funcionan, por qué se malentendió y cómo reducirlo. Entonces, hay contribuciones de muchos colegas que estarán en las citas en cada una de las diapositivas. Me podéis contactar por correo aquí. Y estas diapositivas que voy a usar las podéis bajar de este enlace, jljcolorado.substack.com. Y allí están, podéis darles a todos los enlaces y todo eso. De acuerdo, pues ahí vamos. ¿Cómo funciona esto? Sí, vale. Entonces voy a hablar brevemente de cuatro cosas. Resumir cómo funciona la transmisión de COVID y otras enfermedades por el aire, por qué nos hemos encontrado con tanta resistencia y nos la seguimos encontrando, a aceptar esto y aceptarlo claramente. ¿Qué podemos hacer para protegernos? Aunque el día de hoy os va a decir mucho más de lo que os puedo decir yo. Y hablaré un poco más sobre limpiadores de aire, que es una cosa que se está vendiendo y a veces funciona y a veces puede ser peligroso y hay algunos modelos de limpiadores de aire que pueden matar a más gente de la que salvan. Y no digo esto ligeramente. Bueno, pues empezamos con la transmisión por el aire. Pues el virus que está en esta persona infectada tiene que llegar a esta persona que es susceptible de infección de alguna manera a través del mundo físico, ¿no? Y al principio de la pandemia nos dijeron que era a través de superficies que ambos tocaban, no se tocaban las manos o lo que sea, o a través de unas gotas proyectiles que viajaban por el aire y que impactaban en los ojos, impactaban en las fosas nasales o en la boca, ¿no? Y estas otras gotas más pequeñas que flotan por el aire, que también pueden llevar el virus y se respiran, que son los aerosoles, esto nos dijo la OMS que esto era desinformación y que había que luchar contra esta desinformación a principios de marzo del 2020, ¿no? Y entonces en aquellos momentos pues sacó la OMS este vídeo, ¿no? Donde nos decía que estaban viendo empíricamente que al aumentar la distancia disminuía la transmisión y esto era una prueba de estas gotas proyectiles, ¿no? Y en este vídeo de la OMS, pues cuando están esas dos personas cerca, va por aquí el proyectil, le pega a esta señora y se contagian. Y más tarde en el mismo vídeo, que todavía podéis ver aquí, por ejemplo, en el Twitter de la OMS, pues estas gotas salen del mismo infectado y van por el aire, pero siguen una trayectoria parabólica y contaminan esta superficie, pero esta señora ya está a salvo. Está a salvo gracias a la gravedad. La gravedad ha llevado a estas gotas al suelo y ya no le contagian, ¿no? Entonces, el problema aquí es que están interpretando una observación empírica, que es que la distancia reduce la infección, y la están interpretando como que es una prueba de la gravedad. Y en realidad no es una prueba de la gravedad. Puede que sea por la gravedad o puede que sea por la dilución. Esta persona va a respirar mucho menos del aire que sale del infectado porque está mucho más lejos y el aire que sale de él va a diluirse mucho más, ¿no? Entonces, ya pues esto fue a principios de 2021 con muchos colegas escribimos un artículo y este es uno de muchos que se han escrito y entonces en este en particular en el Lancet pues resumimos la evidencia que eran las pruebas que ya eran abrumadoras de que la transmisión por el aire ya no es que fuera importante, es que era dominante, ¿no? Y al día de hoy es la única que tiene pruebas, ¿no? La transmisión por superficies o transmisión de gotas por proyectiles no tienen pruebas para la COVID, pero la transmisión por el aire es la dominante, ¿no? Entonces, pues esto es cómo funciona la transmisión, ¿no? Y un poco después publicamos este otro artículo donde tomamos los datos de muchos casos de superpropagación que habían pasado con la COVID. Y, por ejemplo, este es uno de los coros que estudiamos nosotros, otro coro muy parecido en Berlín, los famosos autobuses de China, el restaurante de China, el matadero de Alemania, la escuela de Israel. Entonces, eran casos que se habían publicado donde había suficiente información para analizar la transmisión por el aire. Y la línea es un modelo matemático que nos describe bastante bien para ser como se recogieron estos datos por equipos muy diferentes, nos explica muy bien cómo variaba la transmisión, ¿no? Entonces, esto se ha hecho para la transmisión por el aire, lo hemos hecho aquí, pero no se ha hecho para la transmisión por superficies ni por gotas proyectiles. ¿Por qué? Porque no hay pruebas de que estos métodos funcionan, ¿no? El COVID se transmite por el aire, lo mismo que la gripe, lo mismo que muchas otras enfermedades respiratorias.
Entonces, bueno, y nos lo he explicado muy bien, esta es la tasa de ataque, digamos, que parte de la gente que está presente se infecta y este modelo depende de un solo parámetro. Y esta era una de las contribuciones del artículo. Y este parámetro lo llamamos el parámetro de riesgo. Y al aumentar el riesgo, el parámetro de riesgo aumenta el contagio, ¿no? ¿Qué es este parámetro? Pues bueno, cosas que nos van a sorprender, ¿no? Si gritamos más, si no llevamos mascarillas, si dura más tiempo, todas estas cosas aumentan el contagio. Si estamos en un sitio donde hay más volumen para diluir ese virus que sale al aire libre o en un sitio más grande, pues va a haber menos contagio, ¿no? Y si hay más ventilación o más limpiadores de aire, más filtros o cosas de este tipo, o luz ultravioleta, pues esto va a disminuir el contagio, ¿no? Y hoy, durante el día de hoy, vais a oír mucho de la ventilación, supongo, ¿no? Pero bueno, volveremos a eso dentro de un poquito, pero entre tanto quería decir algo sobre por qué nos hemos encontrado con tanta resistencia a aceptar la transmisión aérea, ¿no? Y bueno, hay varias razones. Os voy a hablar de una que es una razón histórica que yo creo que es imprescindible para entenderlo, aunque al día de hoy, pues bueno, ya no es la dominante, ¿no? Bueno, pues tenemos que remontarnos a los tiempos de Hipócrates. En tiempos de Hipócrates, pues fueron los primeros en escribir: cuando hay muchas personas que les ataca una enfermedad al mismo tiempo, pues tenemos que pensar que la enfermedad ha llegado a través de lo que tenemos más en común, que es el aire, ¿no? Entonces, pues no se entendía bien qué causaba las enfermedades. Decían que eran falta de balance entre unos humores, unas cosas muy, muy extrañas. Pero venía algo que era una miasma que venía por el aire y esto era lo que desencadenaba la enfermedad. No venía necesariamente de otra persona, sino que podía venir pues del aire pútrido o cosas así, ¿no? Entonces, esta teoría que digamos, uy, qué cosas tenían estos griegos, ¿no? Pues bueno, esta es la teoría dominante hasta 1850, casi hasta 1900. O sea, hace menos de 2 siglos se seguía pensando de forma dominante que esta era la forma de transmisión de las enfermedades, pues como la tuberculosis o la malaria, ¿no? Pero las cosas empiezan a cambiar en 1854, ¿no? John Snow, que es un anestesiólogo británico, él se dedicaba a anestesiar parturientas con óxido nitroso, que es un gas, ¿no? Y entonces hay una epidemia de cólera en Londres y él se pone a investigarla y él se da cuenta que esto no es consistente con algo que va por el aire, con un gas, que era algo de lo que él sabía, ¿no? Sino que hace este famoso mapa donde pone todas las muertes de cólera, ¿no? Y ve todos los casos y ve que están todos alrededor de esta fuente de Broad Street y que no, esto no es lo que esperaría si es un gas que sale de un sitio y va a otro, ¿no? Y además hay otra evidencia, por ejemplo, hay un señor que lleva agua de esta fuente a su madre que vive muy lejos y la madre se muere de cólera y es la única que se muere en esa otra zona, ¿no? Entonces, pues la verdad que las pruebas eran bastante abrumadoras, ¿no? Pero sin embargo, pues también se encuentra una gran resistencia. Jones no se muere y esto se sigue sin admitir. Y se dice, uy, que esto del agua, los de salud pública de la época decían que esto del agua era una sugerencia, ¿no? Que qué cosas tenían, ¿no? Y bueno, pues si representamos de manera gráfica, digamos, la creencia en que las enfermedades epidémicas van por el aire, pues podemos representar de manera muy simplificada, pues bueno, la mayoría o muchas, pocas o ninguna, ¿no? Entonces, desde Hipócrates, bueno, aunque hay muchos detalles que están en el artículo que tenéis ahí, donde explicamos muchas cosas que pasan entre medio, pero vamos, la forma más breve es que desde tiempos de Hipócrates hasta pues estos tiempos de Jon Snow, se piensa que la transmisión por el aire es dominante, ¿no? Pero bueno, pues está el caso del cólera y está el caso de la fiebre púrpura, que también se demuestra más o menos a la vez que se transmite por las manos. Ignaz Semmelweis en Viena demuestra que es una enfermedad que se transmite por las manos y que si los cirujanos se lavan las manos, las parturientas no se infectan y no se mueren de esta enfermedad, ¿no? Y más tarde, hacia finales del siglo XIX, se demuestra que la malaria, mala aria, mal aire en italiano, que era una enfermedad que se pensaba durante milenios que venía por el aire desde los romanos, pues se dan cuenta que no, que esto va a través de los mosquitos y se demuestra, ¿no? Y entonces hay un periodo de gran debate, ¿no? Porque en este tiempo también se ha probado la teoría de los gérmenes de Koch y Pasteur, que nos contagiamos a través el germen tiene que venir de alguna manera, ¿no? Y hay un debate sobre si la transmisión por el aire, pues bueno, a lo mejor no se aplica al cólera, a la malaria, pero sí se aplica a lo mejor a la tuberculosis, o no. Hay otros que dicen que no, que esto era una superstición y que ya era hora de abandonarlo, ¿no?
Y entonces llega Charles Chapin, que es un epidemiólogo norteamericano que tiene un gran éxito, ¿no? Y él escribe un libro que se llama Las formas y modos de infección, y él en realidad dice que la enfermedad sobre todo se transmite por el contacto, al tocarnos o al estar muy cerca, y lo que hay que hacer es lavarse las manos, ¿no? Pero pues igual que a John Snow, pues al principio no le hacen caso, ¿no? Y entonces en el libro dice, pues es que la gente piensa, sigue pensando, pues por esta tradición desde los griegos, que las enfermedades van por el aire. Y aunque no sabemos, dice, la evidencia es demasiado escasa para saber si sí o si no, cuando la gente piensa que se transmite, que se va a contagiar por el aire, pues no hace nada al respecto para no contagiarse, ¿no? Entonces él le da la vuelta sin tener la evidencia y dice, pues yo voy a decir que no, que esto no es una hipótesis que la vamos a descartar y que esto es una superstición. Toma la ausencia de evidencia y le da la vuelta y hace una evidencia de ausencia, ¿no? Que es un error científico, pero él lo dice y se queda tan ancho, y lo que es más grave, esto tiene un gran éxito, ¿no? Y entonces, si volvemos a este gráfico, pues en unas pocas décadas llegamos de pensar que casi todo va por el aire a pensar que por el aire no hay ninguna enfermedad que se transmita, ¿no? Y dices, bueno, pero ¿cómo puede ser esto? Pues así es, ¿no? Bueno, en las transparencias hay más detalles de lo que pasa. Entre tanto, es muy interesante, ¿no? La CDC está totalmente, cuando se funda la CDC, sigue totalmente estas enseñanzas de Chapin. Y bueno, más tarde se consigue demostrar con gran dificultad y con gran resistencia que la tuberculosis sí se transmite por el aire y que el sarampión y la varicela también, ¿no? Pero hasta la COVID, pues eso, se ven unas pocas enfermedades que son poco comunes, ¿no? Pero la mayoría de las enfermedades son de gotas. La gripe es de gotas, la COVID-19 es de gotas, gotas son estos proyectiles que caen al suelo, ¿no? La gravedad es lo que nos protege de la infección, ¿no? Bueno, pues el hecho de que la COVID apareciese durante este periodo de resistencia, después de esta cosa histórica, este péndulo histórico, donde la transmisión por el aire era una superstición, pues esto nos fastidió, porque creó una situación en que a los médicos se les había enseñado en sus libros de texto que las enfermedades por el aire eran muy raras, ¿no? Y que las enfermedades se transmitían por gotas, ¿no? Entonces había una gran resistencia en todos los ministerios de sanidad y en todos los sitios con poder de decisión en la OMS para admitirlo, ¿no? Pero esta no es la única razón. Yo creo que no podemos entenderlo sin la historia, ¿no? Pero hay más razones, ¿no? Pues también pero también por la historia, pues el comité que forma la OMS para decidir cómo se transmite la COVID, pues son todos de las gotas y no hay nadie, cero, que entienda de transmisión por el aire, ¿no? Además, pues habían establecido por razones, por ejemplo, como de vacunas, de investigar vacunas o medicamentos, lo que llaman la pirámide de evidencia de la medicina, ¿no? Donde lo que cuenta son los ensayos clínicos aleatorios y los reviews de estos ensayos, tal, y estudios del mundo físico, de animales, de laboratorio, de modelos. Esto es lo que tiene calidad más baja por definición. Todo lo que hacemos los ingenieros o los científicos es de baja calidad por definición. Lo único que tiene alta calidad es lo que hacen los médicos, los ensayos clínicos, ¿no? Entonces, para una vacuna, perfecto, ¿no? Pues yo me he puesto las vacunas y gracias que las han probado de esta manera, ¿no? Pero para cosas que pasan por el mundo físico, como el aire, esto no funciona, ¿no? Y hay que tener en cuenta los estudios de los dos tipos, ¿no? Esto ha creado muchos problemas y sigue sin resolverse. Al principio también pues había miedo al pánico, miedo a que no había suficientes mascarillas. Después, una vez que ya estaba claro, pues el ministro de Sanidad de un país de más de 100 millones de habitantes, que no os puedo decir cuál es, pero me dijo en privado, tenéis que encontrar alguna manera de cómo podemos salvar la cara, ¿no? Después de haber metido la pata de forma tan grande que se haya muerto tanta gente, pues ahora nos tenéis que ayudar a salvar la cara, ¿no? Y ahí, pues esto también sigue siendo un factor importante, por ejemplo, en la OMS, ¿no? No quieren admitir que metieron la pata. Y luego también, pues yo creo que la razón más fuerte ahora es que la transmisión por el aire es muy inconveniente. Las gotas y las manos y todo esto es muy conveniente. Si tú te contagias, tú no te has lavado las manos, es tu responsabilidad. Pero si yo voy a un colegio o a una oficina del gobierno, a un autobús y me contagio, yo no puedo controlar el aire. Eso es una responsabilidad de los gobiernos, de las organizaciones. Y a esto le tienen una gran alergia y no quieren admitirlo porque entonces tendrían que admitir esta responsabilidad. Y se va admitiendo poquito a poquito, ¿no? En algunos sitios y en otros no. Eh, y bueno, pues el problema es dónde nos deja esto la siguiente pandemia, ¿no? Pues cuando llegue la siguiente pandemia, estos factores
de que no lo quieren admitir, siguen ahí, ¿no? Entonces tenemos que trabajar todos y bueno, pues el evento de hoy es una parte importante, ¿no? Donde tenemos que ir mejorando nuestra resistencia, mejorar la ventilación, mejorar los sistemas para reducir la transmisión por si esto pasa otra vez, pues poder protegernos mejor, ¿no? ¿Y cómo podemos protegernos? Pues bueno, podemos, cuando tenemos un contaminante en negro, químico, o un virus en rojo en el aire interior, pues no hacemos nada y se acumulan, ¿no? También podemos ventilar abriendo las ventanas o con un sistema mecánico y esto reduce, digamos, aumenta el volumen en el que esto se diluye y reduce el contagio o el impacto de los contaminantes. Un problema muy serio, sin embargo, hoy os van a contar muchas cosas de cómo ventilar, entonces no os aburro yo con esto, porque lo saben mucho mejor que yo. Eh, pero un problema grave es que no se ve, ¿no? Tú puedes entrar a un sitio y no sabes, no te das cuenta si está bien o mal ventilado, ¿no? Muchas veces. Entonces, lo que llevamos mucho tiempo diciendo es que deberíamos poner medidores de CO2 en todas partes. ¿Por qué te dicen si un sitio está ventilado o no? Esto es un autobús en Estados Unidos, yo yendo al aeropuerto hace poco, y el CO2 estaba por las nubes. Esto quiere decir que el 10% del aire que estábamos respirando era el aire que ya había estado en los pulmones de otros, ¿no? Esta es una situación muy peligrosa para el contagio, ¿no? Esto es en un coche y esto es en un avión, pues se ven niveles muy altos, ¿no? Y no necesariamente te das cuenta solo por ver cómo es la situación, ¿no? Entonces, lo que yo quiero abogar, igual que ya se ha hecho por ley, por ejemplo, en Bélgica, es que tengamos en todas partes medidores públicos. En los sitios donde compartimos el aire se vea de forma pública el CO2. Y esto se puede hacer por un coste muy bajo. Si no se hace, no es por el coste o por nada de esto. No se hace porque digamos, las personas que son responsables de los locales se dan cuenta que esto puede obligarles a hacer cosas, ¿no? Y es más fácil, ¿no? que esto no se note, ¿no? Entonces, bueno, esto lo dejamos. Y la otra cosa que quería contar, pues el ajuste de las mascarillas, ¿no? Esto es una pena que no se ha explicado, ¿no? Se han dicho que mascarillas como estas quirúrgicas, pues estas servían y bueno, pues al principio de la pandemia no había otra cosa, ¿no? Pero en realidad lo que necesitamos son mascarillas que ajusten bien, que filtren bien y ajusten bien, que se nos peguen a la cara y que no dejen ningún hueco, ¿no? Entonces, pues si ahora está volviendo a aumentar la COVID y os queréis volver a la mascarilla o se las pone en un hospital, que es donde se concentra la gente enferma, pues tiene que ser una mascarilla que te deje una marca en la cara, que se ajuste bien, ¿no? Para que el aire que inhalas y exhalas pase por la mascarilla, es un filtro. Pues, si pasa por los huecos, como en este caso, pues entonces no se filtra y te contagias, ¿no? Y esto además es la razón que ha creado gran confusión. Dices que las mascarillas no funcionan. Bueno, si te pones malas mascarillas puestas de mal manera, pues funcionan poco, ¿no? Pero si funcionan algo, no es mejor que no llevarlas, ¿no? Entonces, bueno, en los 5 minutos que me quedan os voy a contar un poco sobre los limpiadores de aire. Y esto que os he dicho al principio, que hay algunos que pueden matar a más gente de la que salvan, ¿no? Pues los limpiadores de aire, ¿qué son? Pues aparte de no hacer nada o de ventilar, que es echar el aire afuera, que se lleva el virus pues afuera, también podemos filtrar, que simplemente que el aire pasa por una caja, como una mascarilla, pero con un ventilador, y ahí se queda el virus y se pueden quedar algunos contaminantes, ¿no? Y también podemos desinfectar el aire, que esto quiere decir que el virus se queda en el aire, pero lo matamos. Y entonces seguimos respirando el virus, pero ese virus ya no nos infecta porque, digamos, lo hemos matado, lo hemos desactivado. Por ejemplo, con luces ultravioleta, ¿no? Entonces, durante la pandemia esto ha tenido un gran éxito, ¿no? Y se han puesto en muchos sitios, que sí, ionizadores, hidroxilos, ozonizadores, ultravioletas, muchas cosas que no son filtros, ¿no? Entonces, lo que estamos analizando ahora es, esto está bien hecho o está mal hecho, ¿no? Entonces, os lo voy a contar muy rápido, ¿no? Pues bueno, al principio de la pandemia, pues todo el mundo se enfocó en esto, tenemos los virus y los queremos matar, ¿qué podemos hacer, no? Pero nos olvidamos de otras cosas, ¿no? Entonces pensamos, todos los esfuerzos estaban en el problema que era el virus, ¿no? Pero en realidad tenemos la contaminación del aire interior, que es un problema muy grave, que hay mucha gente que muere, y la contaminación del aire exterior, que a la mayoría de la gente la mata por aire que respiran interiores, ¿no? Entonces tenemos varios problemas, no tenemos un problema, sino que tenemos tres problemas, ¿no? Dos que ya venían de antes, que los habíamos ignorado porque, digamos, son problemas que actúan lentamente, no es como la pandemia que nos da un susto de golpe, ¿no? Como a veces somos los humanos, no prestamos atención proporcionalmente al riesgo.
Y bueno, pues entonces lo que hemos hecho es tomar los datos que hay en la literatura, pues estos son algunos artículos, pero hemos tomado muchos más y hemos recogido las características de los diferentes limpiadores de aire y hemos hecho un modelo de desinfección y de contaminación. El modelo de desinfección es el que os he dicho antes, que os he mostrado ya que funciona. Entonces, por ejemplo, usando al aumentar los limpiadores de aire, que es al aumentar ese parámetro, pues entonces, por ejemplo, estamos en esta situación con un riesgo de este número y se contagiaría en el 40%, y si ponemos 5 unidades de limpieza de aire, cambios de hora equivalentes, pues entonces ya se contagian a lo mejor solo el 10%, ¿no? Esto es lo que puede hacer un limpiador de aire, ¿no? Entonces, vamos a poner los resultados en este diagrama, ¿no? Donde tenemos la ventilación y los cambios de aire por hora. Y esto es lo que recomienda la CDC, que pongamos 5 cambios de aire por hora. Y esta es la ventilación típica de los hogares americanos, que es uno, y entonces vamos a enfocarnos en eso, ¿no? Entonces vamos a tomar el modelo de desinfección y vamos a decir, con un caso base que va a ser en Estados Unidos en diciembre del 2022, los detalles no son muy importantes, los podéis leer si os interesan, y vamos a ver en función de la ventilación y la limpieza de aire cuánta gente salvamos de la muerte por la COVID y la gripe en este caso, ¿no? Entonces vemos, pues aquí estamos salvando a 600, en este caso, aquí solo a uno. Entonces, en todos los gráficos, los colores y las líneas son lo mismo. Los números positivos son muertes que hemos salvado. Y bueno, pues no os preocupéis de los detalles del modelo. Y como os he dicho, eso es lo típico. Y ahí, pues en este caso típico que vamos a estudiar, pues estamos salvando a 300, ¿no? Entonces vamos a estudiar el beneficio de la desinfección, pero también vamos a estudiar el daño que hace la contaminación si este es un limpiador de aire que crea contaminación, ¿no? Y este, por ejemplo, se llama la oxidación fotocatalítica, sí que crea contaminación y esa contaminación mata a gente, ¿no? Y entonces vamos a combinar el beneficio, la gente que salvamos de morirse por la COVID, y el daño, que son la gente a la que la contaminación va a matar, ¿no? Y los sumamos, ¿no? Y en este caso, para oxidación fotocatalítica, en realidad vemos que está gris, que está todo en números negativos, estamos matando más gente de la que salvamos, ¿no? Y solo es unos casos muy poco probables en el que en realidad tienen un beneficio, ¿no? Y sin embargo, esto se está comprando y lo estamos pagando y lo están poniendo en trenes y en teatros y en cosas así, ¿no? Bueno, ya está. Entonces, bueno, muy rápido que me voy alargando. Entonces hemos estudiado todos estos tipos de limpiadores de aire, que son, pues estos son los filtros y muchos otros tipos, ¿no? Y entonces algunos reducen la contaminación, que son estos tres, y luego muchos aumentan la contaminación, o hay algunos que a lo mejor ni la aumentan ni la disminuyen, ¿no? Y algunos que hacen las dos cosas, ¿no? Entonces, esto siempre va a tener un impacto positivo porque nos ayudan a reducir las enfermedades y las muertes por contaminación, y estos no, estos van a ser como el que os acabo de enseñar. Algunos nos ayudan con la desinfección, pero nos hacen daño con la contaminación, ¿no? Y tenemos que ver cuánto hacen de cada cosa, eso es lo que importa, ¿no? Entonces, pues el balance, por ejemplo, para los filtros es muy positivo. Este número aquí pues salvamos a 1.200, ¿no? Porque estamos salvando a mucha gente de la infección, pero además estamos salvando a mucha gente por la contaminación. Y pueden ser filtros como los filtros EPA comerciales, o hay filtros baratos. Estos se hacen mucho aquí en Estados Unidos, pero se pueden hacer también allí. Javier Ballester de Aireamos pues ha hecho mucho trabajo en cómo hacer filtros de bajo coste, ¿no? Luego hay, por ejemplo, otros que son aún peores que la oxidación fotocatalítica, ¿no? Los generadores de hidroxilos o los generadores de ozono. Esto es una barbaridad. Estas máquinas las usamos en mi campo para crear contaminación y resulta que los están vendiendo como limpiadores de aire, ¿no? Entonces, esto es una cosa terrible que siempre crea muchas más muertes de las que salvan, no, aunque sea una epidemia muy grave, ¿no? Entonces, bueno, como os digo, pues hay más detalles si queréis ver en las transparencias, hay más referencias, pero vamos a resumirlo todo aquí, ¿no? Esta es la última transparencia. Y entonces vamos a decir, este es el coste de operar un cierto limpiador de aire y este es el beneficio en mortalidad. Si el beneficio es mayor de 0, entonces es un beneficio neto, y si es menor, pues entonces este limpiador de aire está causando más muertes de las que nos salva, ¿no? Entonces vemos aquí, pues estos son terribles. Los ionizadores, generadores de hidroxilos y de ozono,
y los de oxidación fotocatalítica, estos todos causan demasiada contaminación y no se deberían poner en ningún sitio, ¿no? Y en los sitios que se han puesto se deberían quitar, ¿no? Luego aquí tenemos, digamos, lo que dirían los buenos, ¿no? El carbón activado y los filtros, estos funcionan muy bien y nos ayudan a resolver si hay infecciones, el problema de la infección, y si hay contaminación, pues los problemas de contaminación, ¿no? En las zonas urbanas, todo esto. Luego hay algunos que los ionizadores o los ionizadores bipolares que, digamos, además es que son carísimos, ¿no? Que por unidad de desinfección sí que desinfectan algo, pero es que desinfectan muy poco y los precios son muy altos, ¿no? Entonces es una razón más para no usar los ionizadores, ¿no? Y por último, pues están la desinfección de ultravioleta, que os decía que se había usado para demostrar que la tuberculosis va por el aire y funciona y desinfecta, ¿no? Y los precipitadores electrostáticos. Estos tienen un balance positivo, ¿no? Salvan a más gente de la que matan, ¿no? Con la contaminación, pero sí que crean algo de daño con la contaminación. Entonces, ¿cuándo usar esto? Pues en algunos casos donde los filtros no son suficientes, ¿no? Hay algunos, pues a lo mejor en algunos medios de transporte o en algunos quirófanos o sitios así, pues donde realmente necesitas más desinfección, sí se podría instalar, pero no se deben instalar en todas partes, en mi opinión, ¿no? Y bueno, pues lo dejo aquí. Os recuerdo pues que la COVID se transmite por el aire y la historia es parte por lo que ha habido tanta confusión. Deberíamos medir el CO2 en todas partes y cuidado con los limpiadores de aire. Poner filtros, pero hay otros muchos que son muy negativos. Y lo dejo aquí. Otra vez muchas gracias por la atención. Perdón si me he ido un minuto o dos más y espero que tengáis una reunión muy buena hoy. Hasta luego.